¿Todo listo, señor? No, pues, hágale, yo ya voy. Azucena, no tienes que ir. ¿Por qué no mejor dejas que los hombres del amable se encarguen? No, doña Rosario. Esta vuelta hay que hacerla con mano quirúrgica. Me voy a entregar yo. Pero tienes que cumplir tu palabra. La vas a entregar a Chepina. Esta es mi bronca y yo la tengo que terminar. Mándame las coordenadas. ¿Estás bien? Sí. No te imaginas el susto que nos diste, hijo. Qué man tan raro, papi. Qué man tan raro, papi. ¡Tuti! Te manda saludos Vicenta Cero. Vicenta, entienda que si usted va sola, ese perro le va a clavar una puñalada en cuanto pueda. Pero entiende, gallo. El Teca Martínez tiene a toda su gente vigilando y así ponemos más en riesgo a Chepina. Hija, tiene que entender que usted para mí es como una hermana. Usted no entiende que yo nada quiero perder también. Yo voy a rescatar a mi mamá, no importa cómo le hagamos. No. Entiendan una cosa. El Teca Martínez me quiere a mí y solamente a mí. Así es que mejor vamos poniéndonos, planear una estrategia o algo para entregarme. Tú, ¿supiste algo de la dirección? No, bueno, mandé una foto para que la analicen y están rastreando la señal de que nos estaba transmitiendo. Hay algo que me llamó la atención de la foto. Vean esto. Esas letras parecen ser de una construcción abandonada. Bueno, Alberto, es que construcciones abandonadas aquí en México hay bastantes, mijo. Y ni tendría por qué estar en México. Sí, no, ya sé, pero no estoy trabajando solo. Tengo a toda la agencia detrás, confíen, la vamos a encontrar. Vicenta, hágame caso, no vaya sola. Tú conoces perfectamente al Teca Martínez, mijo, y si las cosas no se hacen como él quiere, entonces ahí sí todo se pone negro. Vamos a planear, muchachos. ¿Están listos? Señores, quiero que me quemen todo este lugar para que el Teca Martínez no se vuelva a esconder aquí. No quiero rastro de nada. ¿Estamos? Muévete, gallo, muévete. Todo el mundo afuera, por favor, todo el mundo afuera, afuera. Parcerita, perdóname por esto, descansa en paz. Mecha. 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 Ay, mi amor, Danielito, ¿estás bien? Ay, Dios mío. ¿No te pasó nada? Danielito está bien, gracias a Dios. Y se escapó porque quería ir a salvar a su mamá. De alguna manera, alguien le hizo creer que su mamá estaba en peligro. ¿Por qué hiciste eso, mi amor? Porque, hijo, nos diste un susto tremendo, ¿eh? Tu mamá está bien, pero pues, no te puedes ir así como si nada, sin avisarle a nadie. A ver, mijo.
Lo voy a tener que castigar, jovencito. Se va a su cuarto y nada de juegos de video por una semana. ¿Sí está claro? Sí está claro. Ándale. Oiga, pero ¿por qué lo castiga así? Pues si es un niño que está sin su mamá con miedo de que le pase algo. Daniel puso en peligro a todo mundo y a él mismo. Así es que voy a redoblar la vigilancia. No va a mover un solo dedo sin que yo me entere. Pero si es un chamaquito nada más. Oiga, no espere que reaccione así como un adulto. Yo estoy de acuerdo con la Mecha. El niño ya está sufriendo lo suficiente Prefiero como para que también sufra castigarlo, aquí, por favor. En su cuarto. A que por un descuido caiga en manos del Teca. Eso no me lo podría perdonar jamás. Pero es que no es justo. Basta nada más con la regañada y ya, oiga. Nosotros lo podemos Ya cuidar. tomé mi decisión. El único responsable de ese niño ante su mamá soy yo. No quiero que nadie vaya a hacerle creer que no hizo nada, ¿verdad? Sí está claro. Sí, como usted diga. Necesito las palabras, escucharlo. Sí, señor. Muchas gracias. Con permiso. Hágale pues de uno. ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Ay, sabe algo ahí! ¡Somos libres, Gracias, papi! ¡Somos libres, gracias a Dios! Para estar muerto me siento más vivo que nunca. Papito, vea que la sacamos del estadio. No, yo necesito como un guarito, como algo, ¿no tiene? Ay, María, va. Usted sabe que yo como la quiero a usted. Ay, algo, Para que se algo. entone, mami, para que vaya más contenta de lo que ya está. Ay, vea, cuando yo vi a semana dije, no, este debe ser trabajador del Teca. Y dije, no, chan, hasta que llegué yo. No, mami, yo ya le había contado a Alvarito. Lo que pasa es que usted no le puede contar eso porque usted tiene la lengua muy floja, mami. Pero eso estaba cuadrado. Mire todo esto. Ay, no, gracias a Dios todo salió bien, pero venga, el Teca no se la va a pillar, no va a pensar que esto es un montaje, Pero dígame. ¿cómo va a pillar? A ver, Tuti, por Dios, mami, usted montaje, mamá, a pensar que usted no vio todo ese show que yo monté allá, ustedes tirados en el suelo, llenos de sangre, yo vestido de doctor, eso hasta las de pura prensa, mami, eso está hecho. Nos tomaron foto. Pero ¿cómo van a decir que nosotros estamos muertos entonces? Pues se le cayó a usted un taburete cuando estaba chiquito, ¿qué? Le va a hacer agua. Bajarse, pues para eso estaba la prensa, el parcero del Gallo Gómez va a filtrar toda la información ahí en la prensa para regar el chisme, ¿sí me entiende? Ay, no, yo no lo puedo creer, amistad. Y el Teca, cuando sepa que el único heredero de sangre que le quedaba acá a mi parcero, vea, está muerto, ese man se va a ir de para atrás, le va a faltar el aire. Ay, no, ya somos libres, yo no lo puedo creer. Es que, parce, ya sabe que se ayudaron ustedes, nos ayudamos nosotros, metamos dos paros y un solo tiro que me va a ir. No lo puedo creer, papi. Ya ves la chica peluca que le trae. Ay, no, está demasiado, Hace más claro. mamacita. Me gusta. ¿Y si todo sale mal? No, tienes que confiar en mí. Como lo has hecho hasta ahora. Es que te confieso algo. Creo que por primera vez en la vida tengo miedo. Mira, si no sintieras miedo, estarías muerta. Y falta mucho para que eso pase. Mucho. Bueno, ¿me puedes prometer algo? Si me pasa algo, ¿tú me puedes cuidar a Danielito? Es que no te va a pasar nada. Nada. ¿Me lo puedes prometer, por favor? Te lo prometí el primer día que te conocí. Y obviamente cuidaría de ti, cuidaría de Danielito. Te amo. Yo te amo más. Amor de madres, amor de acero. Debo matar o morir y defenderlo todo cuando llegue el juicio final. Y en el camino que hay por andar, el destino
Es un rastreador de alta tecnología. Prácticamente invisible. El único problema es su alcance es de 500 metros, pero si requiriéramos algo de mayor alcance, tendremos que poner un equipo más grande y eso te pondría en peligro. ¿Peligro? Alberto, ¿usted no se ha dado cuenta que Vicente ya está en peligro? Va a ir a ver al mismísimo Teca Martínez, mijo. A ver, si nos concentramos todos en lo que tenemos que hacer, todo va a salir bien. Aparte, no es la primera vez que lo hacemos. Mira, ya tengo el teléfono. ¿Y si sale mal? Si cambia el plan, si al Teca se le bota y no quiere seguir con el trato, ¿entonces qué? Vicenta va a estar vigilada todo el tiempo. Los hombres están armados hasta los dientes. Sí, además la vamos a escuchar todo el tiempo. ¿Y no tenía que estar sola? Vamos a ser prácticamente invisibles. No van a saber de nosotros, ni siquiera del plan que tenemos ahora que sabemos sus coordenadas. Sí sabes que el plan era estar sola, ¿verdad? Y si sabes que el plan era no dejarte ir, también vas a tener esto para que nos escuches y nos puedas hablar también. Ya sé, mijo, ya sé. Ya lo he usado. Tranquilo. Bueno, que todos van a estar así. Estaría bueno que se pusieran enfocados en lo que tienen que hacer, que se concentraran, ¿no? Mija, el problema aquí es que yo sigo pensando que usted no es quien debería de ir a eso. Josefina es mi mujer, no la de usted. Gallo, ya habíamos tenido esta plática, ¿sí o no? El Teca Martínez me quiere a mí y solamente a mí. Punto final. A ver, te entiendo, ¿ok? Pero por lo menos ve armada. ¿Qué haces si el Teca te saca una pistola? Y ustedes dicen que la tienen vigilada y todo el pedo, pero ¿qué tan rápido van a reaccionar? Ay, yo sabía que podía contar con ustedes, amistades, que mi niño sí me dijo. Pues que más que los aceros son los más duros para hacerse pasar por muertos. Mío, les pagué, de verdad. Ay, no, hombre, ni se imaginan la tensión que viví en ese momento. No me podía comunicar con nadie. Pero bueno, ya estamos aquí y todo salió bien como lo planeamos. Gracias a Dios. La neta, tenía mis dudas. Pensaba que no íbamos a lograrlo. Todo era muy arriesgado, pero al final la vuelta salió con madre. Sí. Venga, pero ustedes sí están seguros. Pensé que el Teca sí se comió el cuento, que todo esto no va a pensar él que fue un montaje. Yo necesito que ese man piense que nosotros estamos muertos para que no nos vuelva a buscar. Tuti, mami, me extraño. Estaba a empezar a montarse pues en películas, ¿ah? Toda esa gente que había en EBU yo les di fue billete para que quedaran con la boca callada. Relájese. ¿Cómo van a decir que estamos muertos? Como que como Alvarito, ¿ah? Ese hijo suyo sí, mija, le cayó del taburete chiquito. Le filtramos la lista de los muertos al parcero del gallo. ¿Cómo es que llaman Jean Rosario? El Gómez, se llama Gómez. El man de la prensa para que saliera ahí la lista de los cadáveres. Ah. El Teca va a pensar que todo esto fue un atentado. Por eso le dijimos a ese hombre que disparara. Y los testigos que estuvieron ahí van a verificar la versión oficial. El Teca, hágame el favor y salud por el Teca, porque vea, cuando esa gonorrea sepa, cuando ese man se entere que el único heredero de sangre, vea, que es este man que está acá, se murió, ese man va a llorar. Vea, le digo una cosa a Tuti, parce, vea, si ayuda usted, nos ayudamos nosotros, mejor dicho, matamos dos pájaros de un solo tiro. Roberto, amistad. Es injusto lo que está haciendo el amable con mi niño. Puede ser, Mecho, pero piensa en el niño. El niño va a estar más seguro, ¿no? Es un decir, ¿no? Más triste, digo.
¡Quiero! ¡Mamá! ¡Mano! 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 El error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.